tranquilo. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por toda esta información. Y justamente la tenemos acá para hablarnos de este tema a Yelén Oliva. Yelén Oliva es politóloga, analista internacional. Y además Yelén Oliva tiene un podcast que recién empieza a salir, que se llama ¿Qué pasa? Y cuyo primer capítulo estuvo dedicado justamente a la situación en Bolivia. Así que vamos a hablar hoy con Yelén justamente de qué pasa con Evo Morales acá en Argentina, ¿no? Porque apenas Evo Morales desembarca o llega a Argentina, se había pensado que no iba a poder realizar declaraciones políticas. Esa situación cambia y evidentemente eso se ve en sus declaraciones públicas. Además, Evo Morales está recibiendo permanentemente visitas de diferentes dirigentes del MAS acá en Argentina. Es una especie de puerta de hierro, ¿no? De alguna manera de Evo Morales en este momento Argentina. Entonces, la pregunta es cómo está operando Evo Morales desde acá en la política boliviana, cuán influyente es, quiénes lo visitan. Bueno, gracias por la invitación, Camila. Sí, antes que nada aclarar esto me parece que tenemos un escenario que va cambiando a medida que van avanzando los días, no está definido, es una situación política que está en pleno desarrollo y eso lo estamos viendo ahora. Tuvimos la primera situación, Evo Morales pide el pedido de refugio, en condición de refugiado político, en el día que asume Alberto Fernández. Ese pedido se da y a las 5 horas, aproximadamente 6 horas, efectivamente lo consigue. Ella tenía viaje. Estaba como esperándolo, ¿no? Como estaba. De hecho, tenía todo listo, los papeles. Tenía el ticket de vuelo para esa noche, entonces estaba todo como muy pendiente de que efectivamente se concretara eso. Él podía ingresar al país Argentina, como lo había hecho en el caso de México, en condición de asilado y no había inconveniente con eso. Pero después cambia la figura legal y asume entra a Argentina en condición de refugiado. ¿Qué diferencia político habría entre entrar como asilado o refugiado? No hay tantas diferencias. La diferencia lo que tenemos con la condición de refugiado político es que está regulado, ¿no? Nosotros tenemos una ley que lo regula y en eso creo que tiene que ver más, allá haciendo un análisis, digamos, por qué se recurre a esta figura de refugiado político. Desde mi punto de vista creo que tiene que ver con esta posición del gobierno argentino, un gobierno argentino que, ya te digo, el día de la asunción de Alberto Fernández tiene que resolver este problema político, digamos, porque de alguna manera tiene que dar respuesta a esto. Y entonces creo que la decisión fue más ajustarse a aquella condición que le diese más respaldo legal, normativo, ¿no? Es decir, que estuviese bien claro qué podía hacer, qué no podía hacer, y en ese sentido es que también tenemos el cambio, el viraje que se da con las declaraciones de Felipe Solá, que dice que no puede hacer política en Argentina, después las declaraciones de Santiago Cafiero, que dice que puede hacer porque tiene los derechos de cualquier ciudadano, y un Evo Morales que claramente está en campaña. O sea, ese es su rol acá y lo vemos con claridad, ¿no? Bien, perfecto. Y de hecho el 29 de diciembre hay una reunión de dirigentes del MAS acá. ¿En qué consiste esa reunión? ¿Quiénes van a venir? ¿Qué va a pasar? Se esperan aproximadamente 1000 dirigentes políticos del MAS. Recordemos que ya hubo un encuentro en Cochabamba a principios de diciembre donde definieron que Evo Morales sea el jefe de campaña. Eso con una manera bien clara de cómo mantener aglutinado el frente del movimiento al socialismo a pesar de la distancia del líder político, ¿no? En este caso que sabemos ha pasado con Perón también en el post-55, vos sabrás mejor que yo, pero digo, en esa situación donde cómo se consolida el liderazgo político más allá de la distancia física de ese líder, ¿no? Y eso, bueno, trae sus complejidades, pero por eso es que hace este encuentro acá, lo va a hacer en Buenos Aires, se esperan que se definan las candidaturas para las elecciones del año que viene. Recordemos, seguramente no salga el candidato a presidente ahora en este encuentro del domingo, pero recordemos que también hay candidaturas a diputados, senadores, la lista es amplísima y hay que empiezan a perfilarse esos líderes políticos, ¿no? Y como candidatos presidenciales, ¿quiénes serían los posibles? ¿En quiénes están pensando? ¿A quién está apoyando Evo principalmente? Sí, se mencionan 4 fundamentalmente. De hecho, lo mencionaba el otro día, lo confirmaba García Linera en una entrevista acá que hizo en el canal de La Nación. Mencionaba el caso de Pari, que es el canciller, el que hasta el momento fue canciller en Bolivia. También tenemos el viejo canciller del gobierno de Morales, que es David Choquehuanca. David Choquehuanca se alejó un poco, ahora vuelve también a disputar, es la rama más
indigenista, podemos decir, dentro de las propuestas que se manejan para gobernar Bolivia. Otro de ellos es Luis Arce, ministro de Economía. Claramente los buenos índices económicos hacen que este candidato sea un candidato tal vez más de centro, más conciliador con las clases medias urbanas, que es donde Evo Morales tuvo su gran dificultad también ahora en la crisis política que se desató y que derivó en la destitución de Evo Morales. Y hay una figura que yo no creo que tenga muchas posibilidades porque es muy joven él, pero que también se menciona fuerte, que es Andrónico Rodríguez, un joven cocalero de 30 años, Claro. muy jovencito él, pero que realmente también mide bien en las encuestas y podría disputar ese lugar. Bien, perfecto. Y ahí, ¿cómo se termina de elegir? Es decir, ¿o cómo creemos que se va a terminar de elegir? ¿Será un dedazo? ¿Un dedazo? ¿O de creo jefazo? ¿O más creo que- bien qué tendríamos? Creo que hay que esperar un poco a ver cómo se desenvuelve la reunión ahora del domingo, la asamblea del domingo. También tenemos un encuentro a mediados de enero que seguramente sea en la frontera. Van a perfilarse algunos candidatos. Habrá que ver qué capital también político pueden mostrar estos dirigentes a la hora de convencer en este caso, al líder político que es Evo Morales, de que es el mejor candidato para esta situación particular que vive Bolivia, que es también un debate, ¿no? Digo, si conviene polarizar y llevar digamos, plantear un candidato bien diferente o, por el contrario, un candidato más conciliador, más de centro, ¿no? Un debate que se dio también, por ejemplo, en Brasil post-Lula, ¿no? Post la detención de Lula, tuvimos ese debate de si era lo mejor tener un candidato más de centro o, por el contrario, llevar a los extremos y polarizar bien el debate. Bueno, ahí es interesante lo que decís, porque vos crees que la estrategia de Evo hoy está apuntando a polarizar o a moderar. Porque, por ejemplo, si uno lee la entrevista que le hicieron a Evo en Página 12 hace unos días nomás, me pareció una entrevista claramente polarizadora, ¿no? Parecía ser una entrevista donde Evo decía, bueno, acá hay una derecha y una izquierda, no hay lugar, no hay espacio para los centros. Entonces, eso indicaría que de alguna manera Evo está intentando polarizar. Lo que habría que ver es hasta qué punto eso conviene en términos de candidatura, más allá de su discurso, Sí, ¿no? no sé si, no, la verdad, no sé cuál será definitivamente su estrategia, dependerá del candidato que elija. Yo creo que en este momento, si uno considera, él pierde muchísimos votos en la última elección, incluso comparado con las elecciones del 2014, que era un porcentaje, sobre todo un voto clase media urbano, sobre todo urbano diría, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que atraer es a ese electorado, ¿no? A ese electorado que se te escapó en las últimas elecciones, incluso antes de todo este proceso, ¿no? Habrá que ver si la decisión justamente es esa o por el contrario, pues después tuvimos una situación muy crítica en Bolivia que se desató después de la asunción de la autoproclamada Yanine Áñez, donde, bueno, vimos que realmente se polarizó mucho el país, la sociedad civil, y tal vez en ese contexto convendría más un candidato que lleva a los extremos. Desde mi punto de vista, es preferible un candidato que traccione ese electorado que se filtró en las últimas elecciones, ¿no? Perfecto. Y te hago otra pregunta. ¿Cómo crees que la presencia de Evo Morales acá en Argentina afecta a la política exterior de Alberto Fernández? Pienso, por ejemplo, las declaraciones que ha estado haciendo sobre el rol que tuvo Estados Unidos en el golpe de Estado. Es decir, Evo Morales ha sostenido, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron en Página 12, que fue Estados Unidos el que instigó el golpe de Estado. ¿Cómo se compatibiliza esto con la política exterior que intenta llevar Alberto Fernández, donde Estados Unidos es un actor clave? Claramente creo que incluso esos manejos que vimos de Felipe Solá, primero haciendo esas declaraciones, después Santiago Cafiero poniendo un poco de paños fríos, me parece que tienen que ver también con el factor ahí Estados Unidos y un gobierno que, en la Argentina, que no tiene ni un mes, ¿no?, en funciones, entonces también está tratando de transitar esa cuerda floja de la diplomacia para, un Estados Unidos que lo necesita, unas relaciones con la Embajada de Estados Unidos que las necesita en un contexto de negociación de la deuda. Es importante mantener los vínculos y tratar de... Por eso creo que la figura del refugiado político responde a esto, responde a apelar a aquellos mecanismos lo más claros, lo más legales, que tengan respaldo normativo para no entender esto, no leer esto como un apoyo político, sino más bien diplomático de la figura del pedido de asilo que le
puede recurrir cualquier ciudadano si ve amenazada su propia vida o se ve perseguido políticamente. Claro, ¿y se ha reunido acá con Alberto Fernández, Evo, o...? Tenía previsto reunirse, no sé si efectivamente no trascendió, No trascendió, claro. pero tenía previsto reunirse. Habrá que ver ahí también qué pasa a medida que avancen los meses, ¿no? A medida que él, si efectivamente se queda acá, si decide volver a Bolivia. Yo creo que hasta que no tengamos las elecciones allá, el escenario se va a mantener más o menos similar. Las elecciones no tienen fecha tampoco allá, van a ser en abril o mayo del año que viene, eso porque se estaba definiendo las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, digo, habría que esperar un poco y ser cauteloso con eso. Y fuera del candidato del MAS, que todavía no lo tenemos claro, ¿qué otros candidatos puede haber en esas elecciones que se están previendo? Bueno, tenemos a Carlos Mesa, que fue el segundo más votado, que perdió mucho protagonismo después de la destitución de Evo Morales, del golpe de Estado en Bolivia, porque no logró capitalizar ese descontento. Igualmente, en las encuestas sigue figurando, figura como el candidato del MAS con un 23%, 21% en segundo lugar vendría Mesa, perdiendo mucha intención de voto, también con un alto grado de indecisos, por supuesto. Y una tercera figura que se empezó a desdibujar un poquito en las últimas semanas, pero que es la de Luis Fernando Camacho, digamos, el sector conservador que viene a representar ese poder cruceño, histórico poder cruceño, que bueno, es un debate más largo, pero donde se dio esa fractura en su momento de la medialuna boliviana y todo esto, que igualmente en las últimas semanas, diría yo, perdió un poco de respaldo y se maneja más o menos, se calcula 13% intención de voto, porque iba a ir con otro candidato de Potosí, que hay una fractura política, entonces el escenario posible de la vieja oposición sería bastante fracturado. En ese sentido, le beneficia, por supuesto, al candidato que sea del MAS, ¿no? Y bien, el desafío, del MAS va a estar en justamente que no se fracture, que no vayan distintos candidatos. ¿puede pasar eso? No, por ahora no, pero digo, estamos en momentos de mucha incertidumbre donde, tranquilamente podría tener esa situación y eso sería obviamente perder capital político para el movimiento socialismo, ¿no? Clarísima. Y vos recién hablabas de que Mesa fue perdiendo parte del apoyo, parte de la popularidad en este último tiempo. ¿Qué estuvo haciendo en este último tiempo? ¿Tuvo apariciones públicas? ¿Cuál fue su postura frente a la situación? Sí, estuvo. Lo que pasa es que quedó un poco acorralado de esa polarización que se da, ¿no? Y sobre todo el día de la destitución de Evo Morales, cuando Evo Morales presenta su renuncia, lo que pedía el candidato Mesa era una segunda vuelta electoral. Evo Morales, después del informe de la ONU, sale a decir que efectivamente iban no solo a hacer una segunda vuelta electoral, sino unas nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, que era el pedido en definitiva de la OEA, y ahí queda acorralado por la presión que empieza a ejercer el sector más conservador, el de Luis Fernando Camacho, que dice no queremos unas nuevas elecciones, queremos la renuncia del presidente, ¿no? Entonces piden la renuncia y efectivamente hoy estamos en las condiciones que pidió ese sector. Un Evo Morales que no va a ser candidato en el 2020, un García Linera, vicepresidente, que tampoco se va a presentar a la candidatura, unas nuevas elecciones y bueno, el escenario cambió completamente. Y ahí llama un poquito la atención porque por lo que vos estás diciendo, Mesa tuvo un rol un poco desdibujado en esa situación frente a Camacho, que estuvo peleando fuerte. Pero, sin embargo, si uno se pone a leer los tweets de Evo Morales, por ejemplo, Mesa está como un igual, ¿no? Sí. Ahí en esa tríada. A Mesa lo está acusando de golpista tanto como a Camacho y a Yáñez. ¿Cómo sería esto? ¿Esto es algo estratégico? Bueno, hay que recordar, Mesa es su principal adversario electoral hoy, es el que se mide más en las encuestas, es el que le disputó la elección el 20 de octubre pasado. Claramente tiene que disputar con la figura de Mesa, que además traccionaría un tipo de electorado distinto, no es un electorado extremadamente conservador, sino más de centro, que le ha comido algunos votos también a votantes históricos por ahí del movimiento de socialismo, que ya con esto de la reelección de Evo Morales decidieron no apoyarlo a Evo en esta situación. Y entonces se presentan como dos perfiles, el de Camacho y el de Mesa, muy distintos, ¿no? Y si van a presentarse diferentes, son dos adversarios políticos diferentes para disputar dos tipos de electorados diferentes. Ahora, eso sí, por supuesto, la posición de Evo Morales tiene
tiene que ver con esto del pedido de renuncia que también hizo Carlos Mesa al presidente después de haber anunciado las nuevas elecciones y todo eso. Por eso lo engloba en ese frente junto con Camacho, ¿no? Interesantísimo. Y la última pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Creemos que las elecciones, un nuevo llamado a elecciones, puede llegar a resolver en el futuro esta situación de polarización, de ilegitimidad que tiene Bolivia hoy? ¿O en realidad falta mucho más que una elección? Yo creo que falta mucho más que una elección. Creo que justamente las elecciones en todo caso van a resolver quién gobernará Bolivia, que es un desafío también. Digo que todavía debemos contar con muchas garantías para que ese proceso electoral sea reconocido por todos los actores políticos. Va a ser muy importante el rol que tengan los organismos internacionales, los veedores y observadores internacionales. No ya de la OEA, que dijo que desconfía completamente de ellos, sino que la ONU, por ejemplo, o actores o veedores o también participantes extranjeros de gobiernos. Es importante ahí también, o la Unión Europea, con quien también ha tenido una atención bastante amplia en este último tramo Evo Morales, pero me parece que lo primero que hay que garantizar es elección. Por supuesto, esto no resuelve lo que, de hecho, me parece que vimos estas últimas semanas, es cómo reflotó un conflicto que venía emergiendo en la política boliviana previo incluso a las elecciones. Clarísima, Ayelén. No dejen de escuchar el podcast de Ayelén ¿Qué pasa? Sobre noticias internacionales y temas internacionales. Te agradecemos mucho que hayas venido a La Repregunta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con mucho más de La Repregunta.